Hoy estaremos hablando sobre la percepción. Pero, ¿qué es la percepción? La percepción es un proceso complejo que nos permite interpretar y comprender la información sensorial de nuestro entorno. No es un simple reflejo de la realidad, sino una construcción activa del cerebro que implica varias etapas, desde la captura inicial del estímulo hasta su interpretación significativa. La transducción es el primer paso en el proceso perceptivo. Se refiere a la conversión de la energía del estímulo físico, como la luz, el sonido, la presión, las sustancias químicas, en señales electroquímicas que el sistema nervioso puede entender y procesar. Cada sentido tiene receptores especializados que realizan esta función. En el caso de la visión, los fotorreceptores, conos y bastones en la retina convierten la energía luminosa en estímulos nerviosos. En el caso de la audición, las células ciliadas en la cóclea transforman las vibraciones sonoras en señales eléctricas, mientras que en el tacto, los mecanorreceptores en la piel convierten la presión y la vibración. En el caso del gusto y el olfato, los quimiorreceptores en las papilas gustativas y el epitelio olfativo detectan moléculas químicas. Este proceso de transducción es fundamental porque es el punto de entrada de la información sensorial al cerebro. Sin una transducción adecuada, la información no podría ser procesada en etapas posteriores, lo que resultaría en déficit perceptivos. Procesamiento subcortical. Una vez que la transducción convierte la energía del estímulo en señales neuronales, estas señales viajan a estructuras subcorticales antes de llegar a la corteza cerebral. El tálamo juega un papel crucial en este procesamiento subcortical, pues actúa como una estación de relevo y filtro para casi toda la información sensorial, a excepción del olfato, que contiene una ruta más directa al sistema límbico. En el tálamo, diferentes núcleos talámicos están especializados en el procesamiento de información sensorial específica. Por ejemplo, el núcleo geniculado lateral recibe información visual y el núcleo geniculado medial procesa información auditiva. Los cuerpos geniculados, el lateral y el medial, en estas estructuras, parte del tálamo, realizan un procesamiento inicial importante. Por ejemplo, en el caso de la visión, el núcleo geniculado lateral organiza la información visual antes de enviar a la corteza visual primaria. En el caso del tronco encefálico, este contiene núcleos involucrados en reflejos sensoriales y la modulación de la atención hacia estímulos sensoriales. El procesamiento subcortical no es simplemente un paso de retransmisión, pues este implica una preorganización y filtrado de la información, pues algunas características básicas del estímulo, como la intensidad o la frecuencia, pueden comenzar a ser analizadas en estas etapas, preparando la información para un procesamiento cortical más sofisticado. En el caso de la corteza cerebral, la información sensorial, una vez procesada en las estructuras subcorticales, se proyecta hacia áreas específicas de la corteza cerebral, donde se produce la percepción consciente y el procesamiento más elaborado. Las diferentes modalidades sensoriales tienen sus propias áreas corticales primarias.
Una de ellas es la corteza visual primaria, ubicada en el lóbulo occipital. Es la primera región cortical en recibir información visual. Aquí se analizan las características básicas de los estímulos visuales, como los bordes, la orientación y el color. En el caso de la corteza auditiva primaria, se encuentran en el lóbulo temporal y es responsable del procesamiento inicial de los sonidos, incluyendo el tono, el volumen y el timbre. Corteza somatosensorial primaria, localizada en el lóbulo parietal. Esta procesa la información táctil de temperatura, dolor y propiocepción. Más allá de estas tres áreas primarias, la información se distribuye a áreas corticales de asociación, donde se integran con la memoria, la atención y otras funciones cognitivas para construir una percepción significativa y coherente del mundo. El procesamiento cerebral de la percepción va más allá de la activación de las áreas sensoriales primarias. Esta implica una jerarquía de procesamiento que se extiende desde las áreas unimodales, que procesan una sola modalidad sensorial, hasta las áreas multimodales, que integran información de diferentes sentidos, y finalmente las áreas de asociación de alto nivel. En el procesamiento jerárquico, la información sensorial se procesa de forma secuencial y ascendente. Las áreas primarias identifican las características básicas, mientras que las áreas secundarias y terciarias integran estas características para formar objetos y eventos más complejos. La vía ventral se extiende desde la corteza occipital hasta el lóbulo temporal inferior. Está involucrada en la identificación y el reconocimiento de objetos, como formas, colores, caras. Un daño en esta vía puede llevar a una agnosia visual. Mientras que la vía dorsal se proyecta desde la corteza occipital hacia el lóbulo parietal. Es crucial para la localización espacial de los objetos, el movimiento y la navegación. Los daños en esta vía pueden resultar en problemas de percepción espacial y de movimiento. Integración multisensorial. El cerebro no procesa los sentidos de forma aislada. Las áreas de asociación, como el surco temporal superior, integran información de diferentes modalidades. Por ejemplo, ver y oír a una persona hablar, lo que enriquece nuestra experiencia perceptiva y nos permite una comprensión más compleja del entorno. En cuanto a la influencia de la atención y la memoria, aquí la percepción no es pasiva. La atención modula qué información sensorial es procesada con mayor detalle. La memoria, por su parte, proporciona marcos de referencia y experiencias previas que nos permiten interpretar los estímulos nuevos. Por ejemplo, reconocemos una silla porque hemos almacenado el concepto de silla en nuestra memoria. Las agnosias son trastornos neurológicos que se caracterizan por una incapacidad para reconocer objetos, personas, sonidos, formas u olores, a pesar de que la función sensorial básica, como la vista, el oído o el tacto, está intacta. Esto significa que la transducción y el procesamiento subcortical funcionan correctamente, pero la falla ocurre en las etapas superiores del procesamiento cerebral, especialmente en la interpretación y el reconocimiento de la información sensorial. Las agnosias son un claro ejemplo de la disfunción de las áreas de asociación cortical. Estas se pueden clasificar en diferentes tipos según la modalidad sensorial afectada y la naturaleza del déficit. Las agnosias visuales
son la incapacidad para reconocer objetos presentados visualmente, a pesar de tener buena agudeza visual. Las agnosias aperceptivas, aquí el paciente no puede construir una percepción unificada del objeto. Por ejemplo, no puede copiar dibujos ni emparejar formas similares. En las agnosias asociativas, la persona puede percibir y copiar el objeto, lo que ve, pero no puede reconocer o asignarle un significado. Mientras que en la prosopagnosia encontramos la incapacidad para reconocer caras familiares, incluso la propia, a pesar de poder identificar otras características visuales. También encontramos la agnosia cromática, que es la incapacidad para reconocer los colores. Alexia sin agrafia, incapacidad para leer o reconocer letras y palabras, a pesar de poder escribir espontáneamente. También encontramos las agnosias auditivas, como la incapacidad para reconocer o interpretar sonidos no verbales, a pesar de que la audición es normal. También encontramos la amusia, que es la incapacidad para reconocer o producir música. Las agnosias táctiles, que son la incapacidad para reconocer objetos mediante el tacto. Y las agnosias olfativas, que es la incapacidad para identificar olores, a pesar de que los receptores olfatorios funcionen correctamente. En el contexto educativo, comprender estos procesos y posibles disfunciones es crucial, ya que un estudiante con una agnosia, por ejemplo, podría tener dificultades significativas en el aprendizaje académico. Un niño con agnosia visual podría no reconocer letras o números, lo que impactaría su alfabetización. Un estudiante con dificultades en el procesamiento espacial relacionado con la vía dorsal podría tener problemas con la geometría o la organización del espacio en un cuaderno. Por lo tanto, debemos ser capaces de identificar estos déficits, comprender su base neurológica y proponer estrategias de intervención pedagógica adecuadas para minimizar el impacto en el aprendizaje y el desarrollo del individuo. Muchas gracias.